Bienvenidas y bienvenidos a su programa Voces Adultos Mayores. El tema de hoy, las y los adultos mayores en el cine. ¡Comenzamos! Pues demos inicio a nuestro programa Voces Adultos Mayores. El tema de hoy, las y los adultos mayores en el cine. Para eso contamos con la presencia de un joven cineasta recién egresado del CUEC, Fernando Méndez Arroyo. Fernando, pues qué gusto que estás aquí en este programa. Y muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que para mí es un gusto venir a platicar estos temas. Pues qué bien, Fernando, porque siempre estamos con tema un poco más pues más hacia la ciencia, hacia la salud, pero a veces la cuestión cultural y artística se nos va un poco, pero yo creo que ahora contigo vamos a conversar muy bien sobre las y los adultos mayores en el cine. ¿Tú sabes cómo eran los inicios del cine? ¿Cómo se vivía la experiencia de ver una película? Pues bueno, para empezar, los primeros años o las primeras proyecciones me imagino que han de haber sido muy extrañas, ¿no? Apenas estaban empezando a acostumbrar a las personas a ver imágenes plasmadas justamente en una representación y de repente se mueven, ¿no? Entonces esa anécdota de los que se agacharon cuando vieron el tren llegar es completamente real y completamente entendible, ¿no? No era algo a lo que estuvieran acostumbrados, sino es algo que supieran. Posteriormente, pues el cine fue evolucionando, el público fue evolucionando y lo cierto es que la experiencia que tuvieron nuestros abuelos, por ejemplo, me imagino que ha de haber sido muy rica, ¿no? Y muy parecida a la que vivíamos nosotros cuando éramos niños. Cuando ir a ver una película se convertía prácticamente en un ritual o, digamos, en una práctica, en un plan formal en el que pues ibas al cine, ibas vestido bien y ibas directamente a sentarte 2 horas a disfrutar un espectáculo, 2 horas o más. A mí todavía me tocó de niño los intermedios, ¿no? Doble función. O doble función. Y a mí todavía me tocaron estos cines cuando no eran las grandes cadenas. Yo me acuerdo mucho que el primer cine al que fui fue al Castillito, que estaba en Linavista, donde pasaban películas infantiles. Ajá, exacto, de Walt Disney. Exactamente. Y había otros cines como el Palacio Chino, claro, o etcétera, que eran como espacios lujosos, ¿no? El cine se convertía muy cercano a lo que ahorita es el teatro, que en ese momento también lo era así, en el que pues realmente era un espectáculo en todo sentido de la palabra. Esto de cierta manera se ha perdido, ¿no? Se ha convertido en algo más informal, en algo pues más burdo. Ahorita justamente tenemos los celulares, no sabes la cantidad de veces que yo he visto que personas sacan sus celulares o pues directamente las plataformas de streaming, que son valiosísimas y todo, pero nos han cambiado totalmente la experiencia, ¿no? Porque estás viendo una película y de repente la paras para ir por un vaso de Coca-Cola, le das play y de repente la paras para checar tu celular porque vibró y entonces ya no se convierte como en esta experiencia o este espectáculo único que yo creo que nuestros abuelos vivieron y que era una experiencia pues mucho más rica, ¿no? Sí, pero en este marco que mencionas de la experiencia a través de estos dispositivos. Fíjate que en el cine, cuando vas a un edificio donde hay una proyección de cine, también no puedes detener la película, no le puedes poner pausa, pero hay unas salas especiales en las que te pueden llevar alimentos y bebidas, ¿no? Pero también lo que mencionas sobre prender el celular es horrible. A mí me parece una falta de respeto que estás viendo una muy buena película y de repente suena el teléfono, la gente está hablando. Pero bueno, así es la realidad que estamos viviendo. Las personas adultas mayores les tocó, quizás lo más seguro les tocó estar en esta experiencia de cine de disfrutarlo como lo mencionas, y les tocó la época del cine de oro mexicano. ¿Qué piensas al respecto? ¿A qué se le llama la época de oro del cine mexicano? Pues la época de oro fue este periodo que empezó a finales de los años 30 y terminó en los años 50, que mucho coincidió con la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos estaba más concentrado en los esfuerzos bélicos y en hacer películas que dieran una imagen sobre la guerra. Y entonces, pues básicamente
abrió totalmente el mercado hacia Latinoamérica y sobre todo a México de hacer películas. Y pues es esta época grandiosa donde realmente tenemos una industria, donde realmente las películas eran vistas, eran queridas alrededor del mundo y de donde vienen todas nuestras grandes estrellas, tanto de directores como de actores, ¿no? Es la época de Emilio Fernández, de Julio Bracho, de Roberto Gabaldón, por el lado de los directores, bueno, Matilde Landeta por parte de las Claro, mujeres también, es la época de Pedro Infante, de Dolores del Dolores del Río, Río, María Félix, exacto, como toda esta digamos, como toda esta industria, pero también como todo este glamour que existía, claro. ¿no? Y que fue una época maravillosa y que donde se hicieron unas películas, pues verdaderamente muy buenas, porque los cineastas tenían la posibilidad de, no como ahora, filmar a lo mejor una única película y ya porque pues quebró y no le fue nada bien, sino pues podían hacer muchas. Julio Bracho se aventaba mínimo una película al año, ¿no? Y entonces pues iba desarrollando, se iba ¿Y le salían mejorando bien? y le salían bien y entonces nos encontramos con películas verdaderamente bastante buenas y que siguen siendo recordadas el día de hoy con mucho cariño. Es muy curioso que en México seguimos recordando mucho más nuestra época de oro, o sea, aquí se siguen viendo nosotros los pobres, se sigue viendo María Candelaria, que los norteamericanos con su época de oro, ¿no? Es muy raro que los norteamericanos vean sus películas de esa época. Yo creo que porque nosotros sí sentimos esa ausencia, ellos siguen produciendo, ellos siguen teniendo Claro. su industria, nosotros pues mucho menos, entonces pues volteamos hacia el pasado, ¿no? Fernando, y algo que nos ha faltado mencionar, que es muy importante, que acababa de terminar, por así decirlo, el cine sin sonido, empezó el cine con sonido, se hizo bastante bien, y además fue la época de blanco y negro, que la nostalgia, yo creo que a la gente, tanto joven como adulta mayor, sigue siendo nostálgico y por eso nos gusta tanto. Fer, vamos a hacer un corte, ¿me permites? Sí, claro. Querido público, vamos a hacer un corte. Regresamos en breve. ¿Sabías que en 1982 comenzó una nueva etapa para la cinematografía denominada el cine mexicano contemporáneo y abarcó hasta el 2002? Gracias por continuar en su programa Voces, Adultos Mayores y el Cine. Estamos conversando con Fernando Méndez Arroyo, joven cineasta, y Fernando, conversábamos sobre la época de oro del cine mexicano y entremos en qué ha sucedido con los personajes, con las actrices y actores, directores de la tercera edad. Platiquemos primero empezando con los papeles, con las actuaciones. ¿Cómo ves que la época del cine oro y el desarrollo posterior a las fechas actuales ha sucedido con este tipo de actuación? Pues bueno, en la época del cine de oro existían muchos personajes para personas mayores, ¿no? De hecho, teníamos muchas estrellas en esa época que pues, pertenecían al grupo de la tercera edad, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, Joaquín Pardavé, por ejemplo, o el mismo... uno de los hermanos Bracha, ahorita se me olvidó el nombre, Sí. es que era como eran Sí. toda una dinastía, pero estamos hablando de que había como papeles y posibilidades. Algo muy curioso es que la que recordamos como la abuelita del cine, Sara García, era en realidad una chavita, ¿no? Empezó a ser de abuelita a los 19 años y es como la que recordamos como la imagen de viejita del cine de oro. Pero bueno, de todos modos existían esos papeles y existían esos actores y actrices, ¿no? Tristemente, el cine ha evolucionado y últimamente se han olvidado mucho esos papeles. Seguimos teniendo actores importantes de la tercera edad, pero cada vez menos, ¿no? Y creo que esto es algo sintomático de que, pues sí, justamente como cada vez el sector de los directores es más joven, finalmente algo muy normal es que uno habla de uno mismo, Sí, ¿no? como que con lo que se Ajá, identifica. exacto, y entonces pues casi siempre los personajes son más jóvenes. Esto no quita que existan algunos casos que valga la pena mencionar, tanto mexicanos como a nivel mundial, pero pues sí, cada vez hay como menos historias de personas de la tercera edad y creo que es muy importante recuperarlas, ¿no? Porque finalmente esos personajes tienen toda una vida por detrás y entonces eso hace que se enriquezcan más y que sean personajes mucho más interesantes y mucho más valiosos, ¿no? Claro, Fernando, ¿y consideras que en la época del cine de oro se creó un estereotipo de la persona de la tercera edad, de los ancianos?
Probablemente sí, ¿no? O sea, finalmente sí había más papeles, pero casi todos pues eran los papás de Pedro Exacto. Infante, el papá de la abuelita de Pedro Infante, medio gruñones, medio enojones. Ajá. Definitivamente sí, y lo bueno es que se ha empezado a romper esos estereotipos con personajes más interesantes, ¿no? Hay una película que no me gusta mucho por muchas cosas, pero que finalmente está muy enfocada al público de tercera edad y le da una voz y le da un papel importante, que es esta del estudiante, ¿no? Y que finalmente te crea un personaje mucho más allá del estereotipo de una persona de tercera edad gruñona y que veníamos acostumbrados del cine de oro. Entonces, definitivamente existe más posibilidad de crear más personajes interesantes en este sentido, pero pues hay que buscarlos y hay que de verdad trabajarlos para no caer justamente en el estereotipo que se creó, ¿no? Sí, claro. Yo creo que en el cine actual, en México, pensando, y también otras cinematografías de otros países, se ha hecho eso que tú dices, buscar otros matices de las personas de la tercera edad, contando otras historias. Antes de entrar a este programa conversábamos sobre la película de Juventud. ¿Qué nos puedes decir? Que no sé si puedes contarle a nuestro público un poco de qué se trata esta película. Pues más que Juventud, a mí me gustaría platicar de La Gran Belleza, que es la película Adelante. anterior de Paolo Sorrentino. Juventud es una gran película, pero La Gran Belleza me parece pues mucho mejor y la recomiendo mucho. La Gran Belleza es una película que conversa mucho con el cine de Fellini, por ejemplo, que mucho del público de la tercera edad aquí podrá recordar y ubicar esas películas, ¿no? Y ahí trata pues justamente sobre un escritor ya en su tercera edad que justamente está buscando una razón de existencia mucho más allá y tiene como estos recuerdos de juventud, de un amor que vivió y pues la película se hace muy disfrutable y muy rica porque el personaje es muy complejo. También los de juventud son muy complejos, ¿no? Definitivamente. Y el cine sorrentino lo que tiene es que es un cine, como la película lo indica, con una belleza impresionante, ¿no? Todos los movimientos de cámara, la música, tiene como este estilo muy del cine de los 70s en el que todo estaba como muy cuidado, ¿no? Y pues en ese sentido yo creo que Sorrentino es una gran opción para todos las personas de la tercera edad, ¿no? Y al mismo tiempo es un cine muy contemporáneo. Fernando, entremos a las nuevas tecnologías. ¿Cómo recomendarías a nuestras audiencias acercarse a esta película? ¿Cómo podrían conseguir la película de Sorrentino? La película de Sorrentino, pues en realidad no es tan complicada porque le fue muy bien en su momento. Entonces, ir a Mix-Up, pues la pueden comprar en DVD, en Blu-ray. Tristemente, no, me parece que no está en ninguna de las plataformas digitales, ¿no? Pero en cualquier tienda de DVDs que tristemente pues ya están desapareciendo también, todavía es conseguible la película. Sí, muy bien. Hablando esto de los papeles de estos personajes, ¿qué nos enseñan? ¿Qué muestran? ¿Qué películas recuerdas también que puedan mostrar la realidad de la tercera edad y el futuro que pueda tener las personas de la tercera edad? Y el valor, ¿qué valores también quieren darnos los directores o las directoras? Pues creo que mucho del cine de la tercera edad pues se sostiene mucho de la relación de los personajes con la muerte y de la relación de los personajes con sus hijos, muchas veces incluso con el abandono o a veces el apoyo, ¿no? Y también la relación de los personajes con el amor también, ¿no? Estoy pensando en películas como The Intern, ahorita no me acuerdo el nombre, con Robert De Niro y Anne Hathaway, o películas como Elsa y Fred, o por ejemplo aquí en México tenemos un gran ejemplo con 5 días sin hora, ¿no? Que es una comedia buenísima con el recién fallecido Fernando Luján, que creo que era de los mejores actores de la tercera edad que teníamos, y que justamente pues habla mucho de la relación de este personaje con la muerte de su ex esposa y pues su relación con sus hijos, y es una comedia divertidísima y que es una gran película, ¿no? Entonces creo yo que en ese sentido pues esas son las historias que están desarrollando, ¿no? Una nostalgia con el pasado también, como te menciono con Sorrentino, y pues como una búsqueda de un propósito también. Muy bien, Fernando, pues continuaremos conversando sobre esta situación. Vamos a hacer un corte. Querido público, regresamos en breve. ¿Sabías que la industria mexicana logró su mayor auge internacional con la época de oro del cine mexicano de 1936 a 1959?
gracias por continuar en su programa Voces Adultos Mayores. El tema de hoy, las y los adultos mayores en el cine. Y hemos aterrizado en el cine mexicano y sobre todo en los papeles de las personas de la tercera edad y qué valores nos están ofreciendo las y los directores. Y estamos conversando con un joven cineasta, Fernando Méndez Arroyo. Fernando, ya hablamos de los valores. Algo que es muy importante también es saber qué le puede dar a las personas de la tercera edad el cine. Yo pienso que personajes, papeles que les den interés por la vida, que continúen con un plan, que tengan un plan B de vida para poder seguir adelante y no en lo que comentabas en el bloque anterior del abandono o la soledad. ¿Hay alguna película que recuerdes así que te presente a personas de la tercera edad pero con ganas de vivir? Pues creo que las dos que mencioné, dos de las que mencioné, El Sayfred y 5 días sin hora, pues otorga como esas ganas de vivir, ¿no? El Sayfred a través de este enamoramiento y 5 días sin hora a través justo del proceso de superar la muerte de su ex esposa, ¿no? Entonces, creo que gran parte de eso justamente es del cine de la tercera edad, es eso, por darles como los ánimos, ¿no? De que todavía queda vida. También esta de Intern con Robert De Niro, pues habla de este personaje que se mete como interno a una empresa y pues, se vuelve como digamos, Sí. como el centro de todo, ¿no? El ser señor con maravilloso, sapienza, ¿no? exacto. Con toda la experiencia de vida. Exacto, ¿no? Y al final termina él enseñándole a su jefa, que es la joven, ¿no? Y entonces terminan aprendiendo uno del otro. Entonces, creo que también justamente existen esos papeles, no todos tienen que ver justamente con abandono, soledad o nostalgia, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues hay otras posibilidades con el cine de tercera edad. Oye, una pregunta, ¿qué tanto ven en el cine las personas de la tercera edad? Yo los veo más a veces en la televisión, las mujeres en las telenovelas. ¿Tú cómo ves a la gente? ¿Las ves viendo cine? Creo que definitivamente el público de la tercera edad es un público que puede acceder más fácilmente al cine, ¿no? Finalmente tienen más tiempo, generalmente tienen ya una situación económica un poquito más estable, no todos, pero sí. Pero tristemente las historias han alejado de ellos. Hablábamos Claro. en el otro programa de Cine y Juventudes que ahorita todas las salas están abarrotadas y no es que tengan nada contra ellos, me encantan y me la paso súper bien, pero vemos abarrotadas de Avengers, ¿no? Sí. Y pues a las personas de la tercera edad ya no les interesa ese tipo. Hay sus excepciones, ¿no? como yo. Ah, bueno. Pero tú no estás tan grande. Entonces, están abarrotadas, entonces ya no encuentran historias justamente que hablen de ellos. Y es que justamente el tener personajes que los representen, también finalmente cualquier grupo demográfico necesita en el arte poderse ver reflejado. Es gran parte del poder del cine, la capacidad de reflejarte en los personajes. Si no hay ningún personaje con el que te identifiques, es difícil que puedas conectar, digamos, con la película, ¿no? Entonces, podrán divertirte mucho, pero no te generarán tanto, ¿no? Y tristemente, pues este género de superhéroes es un género que ha abandonado mucho a los personajes de la tercera edad, ¿no? Todavía en Batman pues teníamos allá a Alfred y todo, pero en Avengers, ¿a qué personaje tenemos así? Claro. Ninguno. Para nada. Sí, pues ahí hay un gran reto para el cine nacional, para las y los jóvenes que están trabajando en el cine y en la televisión, yo agregaría, en el cine independiente, que se ocupen más en este tema y también valdría mucho la pena que las personas de la tercera edad se pudieran involucrar también en estas producciones, ¿no? Tú acabas de participar en una producción de un corto en donde reúne a puros jóvenes. ¿Hubo experiencia que hubiera alguien cercano, digo, más lejano a la edad de ustedes? Sí, generalmente en cualquiera de las emisiones de Diversidad Somos hemos tenido a personas de mayor edad, las menos, ¿no? En el primer año tuvimos a Elena de Hoyos, por ejemplo, ahorita tuvimos a Teresa, ahorita no me acuerdo su apellido, y que dieron una riqueza impresionante a los jóvenes, ¿no? Sería padre que entraran más, ¿no? Y sería padre que se dieran más la oportunidad. Siento que también mucho es que la industria se ha cerrado a estos grupos demográficos y valdría la pena porque finalmente tienen mucho que decir, muchísimo. Tienen toda una experiencia de vida para construir. Entonces, vale la pena dar esas oportunidades. Te mencionaba mi primer cortometraje, el actor principal fue mi abuelo y a mí me enriqueció muchísimo eso.
¿Y de qué se trata tu primer cortometraje? Pues justamente trata de un hombre que va diariamente a un café a tratar de combatir la soledad que siente, el abandono, y al final la asume como algo con lo que tiene que vivir, ¿no? El personaje, y digamos que supera eso, ¿no? No es un cortometraje no es el que más me guste, porque aparte fue el primero y ahorita lo veo y me da mucha vergüenza, pero de la participación de mi abuelo... es lo más rescatable. Sí, exacto, y me enriqueció muchísimo y aprendí muchísimo y pues lo veo con mucho cariño, ¿no? En este contexto de la tercera edad y quienes trabajan en el cine, ¿qué retos tiene el cine nacional, el cine independiente también, para poder trabajar estos temas? ¿Serían rentables, como así les dicen? Es que el problema del cine nacional es que su industria, el cine comercial, está muy cerrado. Historias, uno, que no son originales, son remakes de películas extranjeras, y pues dos, que justamente están enfocadas como un grupo demográfico muy cerrado y pues muy repetitivo, ¿no? Son comedias románticas de treintones, como Marta Gareda y Omar Chaparro, y que son muy simplonas, ¿no? Afortunadamente existen otro tipo de cine nacional, que tristemente lo malo es que no tiene la apertura y que hay que encontrar como los espacios para verlo, donde sí se prestan otro tipo de historias, ¿no? Por ejemplo, Los insólitos peces gato no es de la tercera edad, el personaje de María René Prudencio es más bien como en sus 40, pero pues tiene una enfermedad, tiene cáncer y está como en un proceso como de aceptar su propia mortalidad. O sea, existen como varias películas generalmente independientes que pues, nos permiten otro tipo de personajes, ¿no? Sí. Tristemente el cine comercial mexicano pues está cerrando mucho a ciertos es más públicos. Para jóvenes, historias medio comedia. Fer, para concluir, ¿con qué espacios cuentan las personas de la tercera edad para ir al cine o para hablar de cine, etcétera? Pues sin ir más lejos, en el Cine Morelos hay justamente hay matinés para personas de tercera edad, me parece que son los viernes en la Mira, mañana, qué buen dato. ¿sí? Donde justamente ponen películas accesibles a ellos, películas donde se puedan ver más reflejados, claro, creo a veces que son de como otras a las 12 épocas. del día, ¿no? Sí, exactamente, Sí. y son, digamos, o sea, está abierto a todo público, pero están enfocados a ellos, entonces ahí pueden encontrar otras personas de su edad, pueden conversar, pueden generar hasta cierto punto, pues, un espacio social, ¿no? Pues ahí quedó, Fernando, con eso. Yo creo que es importante para que nuestras audiencias sepan que sí hay un cine aquí en el estado de Morelos, en Cuernavaca, que le dedica un día a las personas de la tercera edad. Fernando, pues muchas gracias por esta gran conversación y espero que nos veamos pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, querido público. Nos vemos en la siguiente emisión.